Mis padres me cortaron por casarme con un chico pobre, pero ahora me están suplicando que salve a mi hermana de su novio rico, que está drenando su dinero. Mis padres nos proporcionaron a mi hermana y a mí una vida muy cómoda mientras crecíamos. No escatimaron en gastos cuando se trataba de nuestra educación y crianza en general, asegurándose de que tuviéramos todo lo que necesitábamos y más. Este apoyo generoso es algo por lo que siempre estaré profundamente agradecida. Fui testigo de cómo muchos de mis amigos enfrentaban desafíos significativos en casa mientras crecíamos, luchando por asegurar incluso las necesidades básicas. Era un contraste marcado con mi propia experiencia, donde tales luchas estaban ausentes. Nuestro hogar era uno de abundancia, donde las necesidades materiales se satisfacían sin esfuerzo. A pesar de la riqueza y el confort, siempre traté de mantenerme con los pies en la tierra. Era muy consciente de los privilegios que el arduo trabajo y el éxito de mis padres nos brindaban. Esta conciencia fomentó en mí un sentido de gratitud. Nunca vi nuestra situación financiera como una razón para sentirme superior a los demás. En cambio, lo consideraba una circunstancia afortunada que venía con la responsabilidad de mantenerme humilde y empática hacia los demás. Intentaba cuidar a mis amigos tanto como podía. Por ejemplo, si uno de mis amigos no tenía dinero para el almuerzo, le ofrecía el mío o le daba algo de mi dinero para que pudiera comprar algo en la cafetería y comer lo que prefiriera. Para mí, era importante que mis amigos nunca se sintieran excluidos o privados. De manera similar, si a una amiga le gustaba una marca de lápiz labial en particular, pero no podía permitírselo, intentaba ahorrar mi propio dinero para comprarlo como regalo de cumpleaños. Me alegraba ver sus rostros iluminarse cuando recibían algo que habían deseado, pero que no podían tener. Estos pequeños gestos eran mi forma de mostrar aprecio por mis amigos y tratar de compartir la buena fortuna con la que había sido bendecida. Nunca se trató de presumir de riqueza, sino de usarla de una manera que pudiera marcar una diferencia positiva en la vida de aquellos a quienes me importaba. Mi hermana Ruth, sin embargo, tomó un camino diferente. A menudo dejaba que la riqueza de nuestra familia moldeara sus interacciones con los demás, desarrollando un sentido de superioridad por ello. Esta diferencia en nuestras perspectivas creó una notable división en cómo nos relacionábamos con nuestros compañeros y abordábamos la vida. Mientras yo valoraba la humildad y la gratitud, mi hermana parecía abrazar las ventajas de nuestra educación acomodada de una manera que a menudo la hacía parecer arrogante. Uncle Ruth y yo tuvimos los mismos padres y recibimos las mismas comodidades materiales. Hubo una diferencia significativa en nuestras experiencias al crecer. Cuando nací, mis padres aún estaban en las primeras etapas de su negocio, trabajando arduamente para establecerse y atraer nuevos clientes. Esos primeros años fueron un tiempo de lucha y perseverancia, y fui testigo de primera mano del esfuerzo y los sacrificios que hicieron para construir una vida estable para nosotros. Para cuando Ruth nació, el negocio había florecido y nuestra familia disfrutaba de los frutos del trabajo de mis padres. Como resultado, Ruth creció en un entorno diferente, uno de seguridad financiera y abundancia. Nunca fue testigo de los años difíciles ni del arduo trabajo que implicó crear la vida cómoda que disfrutábamos. Para ella, parecía que nuestros padres siempre habían sido exitosos y acomodados. Supongo que esta también es la razón por la que teníamos una visión tan diferente de la vida. Cuando compartía historias sobre la modesta casa en la que crecí y los desafíos que nuestros padres enfrentaron en su negocio al principio, Ruth a menudo reaccionaba con incredulidad. Fruncía la nariz y descartaba mis relatos como imposibles, incapaz de reconciliar la idea de que nuestros padres alguna vez hubieran sido menos que prósperos. Para ella, la noción de que nuestros padres hubieran tenido un periodo de lucha era inconcebible, y me pedía que no contara esto a nadie en la escuela, ya que no quería admitir ante nadie que nuestra familia alguna vez había enfrentado dificultades. Siempre esperé que la ingenuidad y el sentido de derecho de Ruth se desvanecieran a medida que creciera, esperando que la madurez y las experiencias de vida eventualmente la hicieran más comprensiva y con los pies en la tierra. Desafortunadamente, ese cambio nunca llegó. A pesar del paso de los años, Ruth se mantuvo firme en sus creencias, siempre dando por sentado los privilegios que teníamos. Como pueden imaginar, este desacuerdo en nuestra forma de pensar fue lo que causó múltiples disputas entre nosotras. Por ejemplo, si uno de nuestros amigos usaba ropa de una marca menos costosa, Ruth no dudaba en señalarlo de manera condescendiente. Podría decir algo como, «Oh,
No sabía que todavía fabricaban esas cosas. Yo solo uso marcas de diseñador, haciendo que nuestro amigo se sintiera cohibido e inferior. De manera similar, durante eventos escolares o fiestas, Ruth se esforzaba por presumir sus últimos aparatos o accesorios costosos. Mencionaba casualmente cómo nuestros padres acababan de comprarle el último teléfono inteligente o bolso de diseñador, asegurándose de que todos supieran sobre sus posesiones de alta gama. Este comportamiento siempre me incomodaba, y si alguna vez le pedía que fuera humilde o que no dijera ciertas cosas frente a los demás, discutía diciendo que solo estaba diciendo la verdad y que no era su culpa que la gente fuera pobre en la escuela. Esto me enfurecía, ya que no podía soportar verla menospreciar a los demás y malutilizar las ventajas que teníamos. Si se preguntan si nuestros padres apoyaban el comportamiento infantil de Ruth hacia los demás, lamento admitir que lo hacían. Mi madre, en particular, era muy parecida a Ruth en su actitud. Al parecer, mis abuelos maternos solían ser bastante ricos hasta que perdieron una parte significativa de su dinero debido a malas inversiones. Este revés financiero les obligó a renunciar a su gran y opulenta casa y mudarse a una más pequeña, un cambio que mi madre absolutamente detestaba. Ella solía expresar su insatisfacción a sus padres, lamentando cómo deseaba no haber nacido en su familia o deseando que pudieran proporcionarle un estilo de vida mejor. Esto se debía en gran parte a que mi madre tenía muchos amigos ricos y se sentía inferior en comparación. Es importante notar que, a pesar de la pérdida financiera, mis abuelos maternos todavía podían permitirse una buena vida, simplemente no era la misma existencia lujosa que antes tenían. Mi madre siempre ha guardado mucho resentimiento hacia sus padres por esto. Por eso, cuando el negocio de papá empezó a ir bien y se mudaron a un vecindario más adinerado, mi madre finalmente se sintió en casa. Amaba el hecho de que la gente nos mirara de manera diferente y que ahora pudiéramos ir de vacaciones extravagantes sin preocuparnos por el dinero. Su sentido de privilegio y derecho también se transmitió a Ruth, quien es exactamente como ella. Mi madre siempre parecía apoyar el sentido de superioridad de Ruth, tal vez porque veía en Ruth un reflejo de sus propias frustraciones y deseos pasados. Desafortunadamente, este apoyo solo reforzó el comportamiento de Ruth hacia los demás, lo que dificultaba aún más que desarrollara una perspectiva con los pies en la tierra sobre la vida y los privilegios que disfrutábamos. Cuando comencé a salir con alguien, mis padres me dieron consejos diferentes. Mi padre quería que encontrara un buen chico trabajador y confiable para casarme. Enfatizaba la importancia del carácter, la integridad y la fiabilidad en una pareja. Mi madre, por otro lado, tenía una perspectiva muy diferente. Insistía en que debía casarme con una familia adinerada para que pudiera disfrutar de un estilo de vida lujoso y ella pudiera acceder a amigos más ricos dentro de su círculo social. Me sentía mal porque esencialmente me estaba usando para escalar una escalera social imaginaria, valorando el estatus y la riqueza por encima de la conexión genuina y la felicidad personal. Esta presión hizo que mis primeras experiencias en el mundo de las citas fueran bastante desafiantes. Cuando empecé a salir con alguien, mi madre a menudo se entrometía y me decía que el chico no era lo suficientemente bueno para mí, presionándome para que terminara con él. Esto resultó en varias discusiones, después de las cuales mi padre habló con mi madre y ella decidió no meterse más en mi vida amorosa. Sin embargo, también me di cuenta rápidamente, a lo largo de los años, de que muchos hombres en el mundo real estaban más interesados en la riqueza de mi familia que en quién era yo como persona. Me veían como un boleto a una vida cómoda y acomodada, en lugar de apreciarme por mi personalidad, mis valores o mis aspiraciones. Esta realización fue desalentadora y me hizo difícil encontrar a alguien que fuera genuinamente honesto y amable, alguien que pudiera apoyarme emocionalmente y ser mi pilar de fortaleza. A menudo me encontraba cuestionando las motivaciones de aquellos que mostraban interés en mí, lo que hacía que fuera difícil confiar y formar conexiones significativas. Es por eso que cuando conocí a Robert por primera vez, no me emocioné mucho al principio. Supuse que él, como todos los chicos antes que él, se emocionaría al mencionar la riqueza de mi familia e intentaría que hablara sobre los activos de mi padre. Sin embargo, Robert resultó ser diferente. No le importaba lo más mínimo lo que mi padre tuviera ni el estilo de vida en el que había crecido. En su lugar, Robert me hizo las preguntas importantes. Quería saber cómo me sentía al crecer con mi familia. Tenía curiosidad genuina por saber si mi familia me cuidaba bien o si estaban demasiado ocupados con sus propios horarios.
Incluso me preguntó si me sentía sola y miserable al crecer. Estas preguntas me demostraron que él estaba interesado en mí como persona, no como una extensión de la riqueza de mi familia. El enfoque de Robert en mis sentimientos y experiencias, en lugar de en el estatus financiero de mi familia, fue refrescante y reconfortante. Era la primera vez que alguien se tomaba el tiempo para entender mi historia personal y mis emociones, en lugar de solo interesarse por la riqueza material de mi familia. Este enfoque me hizo darme cuenta de que Robert me veía por quien realmente era, y eso marcó el comienzo de una conexión significativa entre nosotros. A diferencia de mí, Robert tuvo una infancia humilde, pero nunca me hizo sentir que yo fuera solo una bolsa de dinero para él. Me llevaba a citas en pequeños cafés y me trataba como una reina. Me encantaba cómo era tan seguro de sí mismo y nunca se sentía inferior ni me menospreciaba, a diferencia de muchos hombres que había conocido en el pasado. La falta de ego de Robert y su aprecio genuino por la vida eran aspectos que me llamaban la atención. No intentaba impresionarme con gestos grandiosos o salidas extravagantes. En cambio, se centraba en crear experiencias significativas y mostrarme un cuidado y afecto genuinos. Esta autenticidad me hizo sentir valorada y apreciada de una manera que nunca había experimentado antes. La capacidad de Robert para ver y apreciar las pequeñas alegrías de la vida, sin sentir la necesidad de competir o demostrarse a sí mismo, creó un sentido de estabilidad y comodidad en nuestra relación. Por eso, cuando presenté a Robert a mi familia, estaba bastante nerviosa, ya que estaba muy enamorada de él y quería ver si encajaría con mi familia. Estaba particularmente preocupada por cómo reaccionarían mi madre y mi hermana, dado su hábito de menospreciar a los demás. Durante el almuerzo, mi padre entabló una conversación con Robert sobre su trabajo y escuchó atentamente mientras Robert hablaba de su empleo. Robert fue bastante franco sobre su humilde origen y expresó gratitud por la posición en la que se encontraba ahora. Mi padre apreció la honestidad y humildad de Robert, pero podía ver el desdén en la cara de mi madre durante todo el almuerzo. Estaba completamente decepcionada conmigo, y después del almuerzo, se negó a hablarme directamente, enfadada porque había estado saliendo con alguien como Robert. Mi hermana, al igual que mi madre, seguía haciendo comentarios sutiles y bromas sobre la ropa de Robert, su peinado y su crianza. Estos comentarios me irritaban y le pedía repetidamente que parara. Era desalentador ver que juzgaban a Robert basándose en aspectos superficiales, en lugar de fijarse en su carácter y en la forma en que me trataba. A pesar de su negatividad, Robert se mantuvo educado y sereno, lo que solo reforzaba mis sentimientos por él y resaltaba el marcado contraste entre su amabilidad genuina y los juicios superficiales de mi familia. Después del almuerzo, mi padre compartió sus pensamientos conmigo en privado. Aunque reconoció que Robert parecía ser un buen tipo, expresó su preocupación de que quizás Robert no pudiera proporcionarme el mismo estilo de vida con el que había crecido. Mi padre estaba preocupado por mi futuro, por mi comodidad y bienestar, temiendo que tal vez tendría que comprometerme en los aspectos materiales a los que estaba acostumbrada. Entendí sus preocupaciones, pero sentí que era importante explicarle lo mucho que Robert me hacía sentir escuchada y valorada. Le dije a mi padre que estaba dispuesta a comprometerme en el estilo de vida si era necesario, porque Robert y yo éramos compatibles en muchos otros aspectos más significativos. La amabilidad, comprensión y el valor que Robert le daba a nuestra relación significaban más para mí que simplemente mantener un estilo de vida lujoso para impresionar a los demás. Mi padre apreció lo trabajador que era Robert y reconoció la conexión genuina que compartíamos. Fue un alivio tener al menos a un padre que comenzara a ver lo que yo veía en Robert, lo que me dio esperanza de que en el futuro mi familia pudiera aceptar y apoyar nuestra relación. Sin embargo, mi madre y mi hermana dejaron muy claro su desaprobación hacia Robert. Criticaban todo sobre él e insistían en que no era una buena opción para nuestra familia. Mi hermana llegó al punto de acechar a toda su familia en las redes sociales, mostrándome fotos de su estilo de vida y resaltando lo terrible que era en comparación con el nuestro. Para dar más contexto, Robert estaba bastante bien en su trabajo de ventas cuando nos conocimos y vivía en un muy buen vecindario, en su propio apartamento. Siempre había sido abierto y honesto conmigo sobre su origen y la situación de su familia, así que no me sorprendió la información que Ruth me arrojaba. Intenté explicarle a mi hermana que no tenía derecho a menospreciar a la familia de Robert, ya que él no tenía manera de elegir en qué familia había nacido.
Le recalqué que Robert había trabajado increíblemente duro a lo largo de su vida para alcanzar su estatus actual y que merecía ser apreciado por su esfuerzo. Le dije a mi hermana que, aunque entendía que Robert no tenía la misma riqueza material a la que estábamos acostumbrados, su corazón era inmenso y era genuinamente bondadoso. Robert era el tipo de persona que cedería su propio plato de comida si eso significaba que yo pudiera comer. Su desinterés y dedicación a nuestra relación eran cualidades que valoraba profundamente. A pesar de las opiniones negativas de mi madre y mi hermana, sabía que el carácter de Robert y el amor genuino y el respeto que me mostraba eran lo que más importaba. También compartí esta perspectiva con mi madre, ya que seguía expresando preocupaciones innecesarias sobre mi relación con Robert. Le enfatizaba que preferiría trabajar duro y construir un futuro con alguien como Robert, que realmente me valorara y apreciara, que casarme con una familia más rica donde tal vez nunca fuera valorada por quien soy realmente. A pesar de mis intentos de explicar mis sentimientos, mi madre y mi hermana no respetaron mi decisión y continuaron insistiendo en que debía romper con Robert lo antes posible y encontrar un mejor partido. Varias veces intentaron emparejarme con otros hombres más privilegiados, creyendo que una pareja más rica sería más adecuada para nuestra familia. A veces, hacían grandes esfuerzos para engañarme y hacerme salir con otros hombres. Me llamaban para que nos encontráramos en el cine o en el centro comercial, solo para no aparecer, y luego de repente me decían que habían organizado una cita para mí. Me presionaban para que asistiera a estas citas con estos hombres que supuestamente habían arreglado. Si alguna vez intentaba cancelar las citas, me decían que quedaría mal para ellas y que la gente hablaría mal de nuestra familia. Esta manipulación me dejaba incómoda y frustrada, ya que me veía obligada a rechazar cortésmente a estos pobres hombres durante nuestras citas y a explicarles que ya estaba en una relación con mi pareja, Robert. Como pueden imaginar, estas experiencias llevaron a más discusiones frecuentes con mi madre y Ruth. Intenté hacerles entender cómo sus acciones estaban cruzando mis límites y causándome angustia, pero nunca parecieron comprender completamente la magnitud de mi frustración. La falta de respeto por mis elecciones y sentimientos solo profundizó el conflicto entre nosotras. Por eso, cuando Robert finalmente me propuso matrimonio después de 3 años de noviazgo, ya estaba preparada para la reacción hostil de mi madre. Ella expresó abiertamente su decepción, acusándome de avergonzar a la familia al elegir estar con alguien que estaba por debajo de nosotros. Sus palabras fueron un golpe a mi felicidad, ya que no podía ver más allá de sus preocupaciones materialistas. Ruth también estaba molesta. Se negó a contestar mis llamadas o felicitarme por mi compromiso, lo que aumentó aún más la tensión entre nosotras. Su negativa a reconocer este momento tan importante en mi vida fue profundamente dolorosa, reflejando su constante desaprobación. Mi padre, en contraste, tomó una postura más neutral. Aunque parecía estar genuinamente feliz por mí, también expresó algunas dudas. Me instó a considerar un acuerdo prenupcial antes del matrimonio, citando varias preocupaciones sobre cómo Robert podría, potencialmente, aprovecharse de nuestro dinero. Me entristeció mucho la reacción de mi familia ante una ocasión tan feliz en mi vida. Me molestaba profundamente como siempre estaban tan centrados en sí mismos y en proteger su riqueza, en lugar de en mis sentimientos y mi felicidad. Sin embargo, a pesar de las reacciones mixtas de mi familia, seguí firme en mi decisión de casarme con Robert. Cuando llegó el momento de planear nuestra boda, Robert y yo decidimos que queríamos manejar los gastos nosotros mismos. Estábamos decididos a no pedir ningún apoyo financiero a nuestros padres. Todo lo que esperaba era que mi familia estuviera presente en la boda y celebrara esta feliz ocasión con nosotros sin quejas. Sin embargo, justo un día antes de la boda, mis padres solicitaron una reunión a solas conmigo. Durante esta reunión, mi madre tomó la delantera para expresar su insatisfacción, diciéndome que la boda era un gran error. Continuó diciendo que Robert no encajaba en nuestro estilo de vida y que se sentía avergonzada de estar asociada con alguien que solo era un simple vendedor. Mi madre me comparaba con las hijas de sus amigas, que se estaban casando con familias adineradas, mientras que yo, según ella, me estaba rebajando al estar con Robert. Su crítica incluso llegó al punto de decir que por eso Ruth siempre había sido su hija favorita, porque entendía y compartía su perspectiva, lo cual fue extremadamente doloroso de escuchar. En el fondo siempre supe que mis padres no me querían tanto como a Ruth, pero nunca habían sido tan abiertamente claros con sus sentimientos hasta ese día.
Mi padre también seguía insistiendo en que estaba preocupado porque no firmara un acuerdo prenupcial y llegó a amenazarme diciendo que nunca me daría dinero en el futuro ni me dejaría propiedades si no conseguía un prenup antes de casarme. Dijo que no había trabajado tan duro para que otro hombre se lo quitara todo. Intenté tranquilizar a mis padres, explicándoles que Robert me amaba genuinamente y que, aunque no le importaría firmar un prenup si se lo pedía, hacerlo sería injusto para él. Conocía bien a Robert y sabía que nunca tomaría un centavo de mí, independientemente de lo que sucediera. A pesar de mis esfuerzos por transmitir esto, las preocupaciones y juicios de mis padres persistieron, y se negaron a retractarse. Como último recurso, mi madre me dio un ultimátum, amenazando con no asistir a la boda si no prestaba atención a sus preocupaciones. También me dijo que mi padre no me acompañaría al altar. Quedé atónita ante sus amenazas y miré a mi padre, esperando que él pudiera contradecir la postura de mi madre. En su lugar, asintió en acuerdo con mi madre, diciéndome que estaba viviendo en una fantasía y que necesitaba comprender su perspectiva. Expresó que prefería cortarme ahora antes que arriesgarse a ser explotado financieramente por Robert más adelante en mi divorcio. Sus reacciones fueron profundamente hirientes y desalentadoras. Me sentí abrumada por la gravedad de sus amenazas y su negativa a apoyar lo que debería haber sido uno de los momentos más felices de mi vida. Su falta de voluntad para aceptar mi elección y su enfoque en los posibles problemas financieros, en lugar de mi felicidad, me dejaron devastada. Llegué a un punto de quiebre. Decidí que prefería vivir una vida sin mis padres insensibles que una vida sin Robert. Mi amor por Robert y la vida que estábamos construyendo juntos eran mucho más importantes para mí que su aceptación. Desinvité a mis padres de la boda y salí de su casa prometiendo no volver nunca más. Mirando hacia atrás, estoy feliz de haber tomado esa decisión. Incluso después de 5 años, Robert y yo seguimos felizmente casados, y nunca me ha hecho sentir que elegirlo fue un error. Sigue siendo el amor de mi vida y nuestra relación solo se ha fortalecido desde que nos casamos. Robert ha progresado en su carrera, consiguiendo un trabajo mucho mejor remunerado, y ahora podemos permitirnos muchas cosas de las que estamos agradecidos. Ambos dedicamos nuestros fines de semana a diversas campañas benéficas y donamos dinero a niños desfavorecidos siempre que podemos. Estas actividades nos ayudan a mantenernos enfocados en lo que realmente importa y le dan un sentido de propósito a nuestras vidas. En los últimos 5 años, mis padres y yo no hemos hablado una sola palabra. La grieta entre nosotros permaneció sin sanar y su continua desaprobación creó una barrera insuperable. En cuanto a Ruth, nuestra relación nunca fue fuerte para empezar, por lo que no es sorprendente que ella también haya decidido no hablarme. A pesar de la falta de comunicación con mi familia, he encontrado consuelo y satisfacción en la vida que Robert y yo hemos construido juntos. Es por eso que cuando mi madre me llamó de repente ayer, me quedé bastante sorprendida. Al principio, ignoré sus llamadas, insegura de qué pensar sobre ellas dado el largo periodo de silencio y la naturaleza tensa de nuestra relación. Me mostré reacia a comprometerme, pero un torbellino de pensamientos cruzaron por mi mente. Quizás había una emergencia médica o algo le había pasado a mi padre, así que decidí contestar cuando me llamó por tercera vez. La conversación comenzó con un silencio incómodo. Ninguna de las dos sabía cómo cerrar la brecha que se había agrandado a lo largo de los años. Finalmente, mi madre rompió el silencio con una pequeña charla, preguntándome si estaba bien. No quería ser grosera, así que respondí a su pregunta educadamente, pero también quería abordar la razón detrás de su llamada inesperada. Le pregunté directamente por qué había decidido contactarme después de todos estos años de distanciamiento. Fue entonces cuando mi madre admitió lentamente que ella y papá habían estado pendientes de mí y de Robert a lo largo de los años. Reveló que estaban contentos de ver lo bien que nos estaba yendo, a pesar de su desaprobación inicial. Parecía que habían estado observando desde lejos y estaban satisfechos con nuestro progreso. Sin embargo, la verdadera razón de su llamada quedó clara cuando explicó que creía que yo era la única persona a la que podía recurrir para ayudar con una situación relacionada con mi hermana Ruth. Según mi madre, Ruth estaba involucrada con un hombre rico que tenía problemas graves, incluyendo un problema con la bebida y una adicción al juego que había llevado a una gran cantidad de deudas. Mis padres habían intentado varias formas de separarlos, pero Ruth se había negado a escucharlos.
Estaba decidida a quedarse con este hombre porque creía que podría proporcionarle la vida que siempre había soñado. Sin embargo, la situación había empeorado aún más. El hombre con el que Ruth estaba saliendo había comenzado a pedirle dinero a mi padre para pagar sus deudas. A pesar de su reticencia, papá había ayudado con unos miles de dólares solo porque quería hacer feliz a Ruth, pero el hombre seguía presionando a nuestros padres por más dinero, y ellos ya habían llegado a su límite. Mi madre insistía en que necesitaban que yo interviniera como la hermana mayor y hablara seriamente con Ruth sobre sus acciones rebeldes por estar con un hombre así. Argumentó que, dado que Robert y yo habíamos logrado darle la vuelta a nuestras vidas con el tiempo, mi hermana debía aprender de mi ejemplo. Mi madre urgía que yo era su última esperanza y me dijo que necesitaba dejar de lado nuestras diferencias y ayudar a mi hermana menor de cualquier manera posible. La revelación de mi madre fue impactante. En ese momento, me di cuenta de que mis padres no solo me estaban buscando para obtener apoyo, sino también para una solución a los problemas continuos de Ruth. Y quizás mi madre pensaba que podría ayudar pagando las deudas del tipo. Así que le pedí a mi madre que dejara de hablar y le recordé que necesitaba dejar de usar términos como hermana mayor y familia cuando se dirigía a mí. Le señalé que tanto ella, como papá y Ruth, se habían negado a comunicarse conmigo durante años. Me parecía falso que de repente invocara estos roles familiares cuando habían sido tan distantes y poco solidarios. Quería que primero reconociera los problemas de larga data entre nosotros y la distancia emocional que se había creado antes de esperar que interviniera y resolviera sus problemas con Ruth. Sin embargo, mi madre se negó a disculparse y me dijo que tanto ella como papá hicieron lo que creyeron correcto en ese momento y que necesitaba dejar el pasado atrás. Aún estoy decidiendo si me niego a ayudar a mis padres después de la forma en que me trataron a mí y a Robert. Actualización 1. Vaya. Cuando publiqué esto, no tenía idea de que tantas personas apoyarían mi decisión. Estoy genuinamente sorprendida de que no estaba equivocada al pensar en no ayudar a mis padres, incluso aunque parecen estar desesperados. Estoy de acuerdo en que merezco una disculpa adecuada de su parte después de todos estos años y que no tienen derecho a pedirme ayuda solo porque no tienen a nadie más a quien recurrir. Actualización 2. Resulta que hoy recibí una llamada de mi papá, apenas 2 días después de que mi mamá se pusiera en contacto conmigo. Empezó disculpándose por todo y me dijo lo ciego que estuvo al no ver ni apreciar a Robert por quien realmente era. Luego, papá me explicó los diversos problemas que ha estado enfrentando en su negocio desde que Ruth se involucró con su novio. Al parecer, el hombre tiene una reputación muy mala y, comprensiblemente, los inversores y clientes potenciales ahora dudan en asociarse con mi papá debido a esta conexión. Papá admitió que había perdido una cantidad significativa de dinero tratando de pagar las deudas de juego del novio de Ruth, pero el hombre nunca aprendió la lección. Expresó que, dado lo grave de la situación, él y mamá creían que yo era su única opción restante. Esperaban que pudiera ayudar a Ruth a ver las consecuencias de sus acciones y convencerla de reconsiderar su relación con alguien que ya había causado tantos problemas. Fue entonces cuando le sugerí a papá que necesitaba hacer exactamente lo que me había hecho a mí hace 5 años. Le dije que, dado que nadie podía obligar a Ruth a ver el error de sus acciones porque ella era una mujer adulta, él debía dejar de apoyar su estilo de vida con su novio y cortarla, tal como lo había hecho conmigo. Papá se quedó en silencio mientras yo continuaba recordándole que no había tenido ninguna duda en cortarme a mí, aunque al final resultó que estaba equivocado sobre Robert. Le dije que si había estado dispuesto a hacerme eso a mí, no debería tener ningún problema en aplicar el mismo enfoque con Ruth, dada su situación actual. Le dejé en claro que, aparte de este consejo, no les debía nada y que los problemas con Ruth no eran mi responsabilidad. No tengo idea de si mi papá realmente me escuchará o no, pero no discutió más conmigo. Actualización 3. Una breve actualización. Después de mi llamada telefónica con papá, mi mamá me llamó en un ataque de ira. Estaba furiosa, llamando de mal gusto a la sugerencia de que papá cortara a Ruth y me culpó por el hecho de que él siquiera lo estuviera considerando. Gritó que se suponía que debía hacer que Ruth entrara en razón, no convencer a papá de que la abandonara. Simplemente me reí y le dije que debía dejar de llamarme y esperar que yo ayudara a su preciosa hija cuando no tuvo ningún problema en abandonarme durante mi boda. Le recordé que solo había sugerido una idea a papá y que, en última instancia, era su decisión.
Le reiteré que los problemas con Ruth no eran mi preocupación. Desde esa conversación, he bloqueado a ambos padres en mi teléfono. Las interacciones recientes han afectado mi salud mental y ya no quiero involucrarme con mi familia de ninguna manera. Honestamente, no me importa lo que le pase a Ruth. Espero que esto sea una lección para mis padres, por haberme tratado siempre de manera diferente. Actualmente, estoy muy feliz con Robert y quiero concentrarme en la vida que compartimos.